nuestra primera unidad que trata sobre aspectos generales. Esta primera unidad es la que va a ser evaluada en el primer examen parcial. Esta unidad, como recuerdan ustedes, son 3 puntos prácticamente los que hemos estudiado. El primero, las características del derecho romano. El segundo, los conceptos fundamentales del derecho romano. Y el tercero, la periodización de la historia de Roma. Para la periodización de la historia de Roma hemos considerado los cambios que se dan dentro de la estructura política de esa Roma. Y eso nos ha permitido identificar 3 periodos, 3 momentos: la monarquía, la república y el imperio. Hemos tratado la monarquía y ahora estamos con la república. Nos queda pendiente el imperio. ¿Alguna duda, alguna inquietud con relación a lo que hemos estado estudiando? No, licenciado. Gracias. Bien, entonces, ¿se recuerdan que el último día hablábamos sobre las fuentes del derecho en esta época de la República? Con eso cerrábamos nuestra clase. Y decíamos que 3 son las fuentes que podemos identificar en esta época, en la época de la República. ¿Cuáles son las 3 fuentes del derecho propias de la República? La ley prevista y el ius elicendi. Gracias. Hay otra fuente que viene desde la época de la monarquía. ¿Cuál era la fuente del derecho en la monarquía? La costumbre, licenciado. La costumbre. Y esa costumbre no va a desaparecer en la época de la República. Va a continuar siendo una fuente de derecho, pero ya no es la fuente más importante. Ahora la fuente más importante va a ser la ley. Y de la ley es de la que vamos a hablar ahora. Los romanos, al hablar de la ley, la lex, dicen que la ley es la voluntad del pueblo. ¿Por qué los romanos dicen que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo? Lo dicen porque las leyes, se recuerdan ustedes, siguen un procedimiento, pero quien toma la decisión sobre si una propuesta se vuelve o no se vuelve ley para los romanos son los ciudadanos romanos en asamblea popular. Entonces, como la asamblea popular es la que decide si una propuesta se vuelve o no ley, se dice que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo, porque ese pueblo es el que está representado en esas asambleas populares, en esas asambleas de ciudadanos romanos. De esa ley de la que estamos hablando se dice que tiene 3 partes. Una es la praescriptio. La praescriptio, podríamos decir, es como la introducción de la ley. En la praescriptio lo que vamos a encontrar es el nombre del magistrado que hizo la propuesta de la iniciativa, el que hizo la propuesta de la ley. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llama esa potestad que nos permite presentar iniciativas a una asamblea popular? El rogatio. La rogatio. Entonces, ¿hay algún magistrado que en el ejercicio de la rogatio ha presentado una iniciativa de ley a la asamblea? El nombre de ese magistrado que ha hecho la propuesta debe figurar en la praescriptio. ¿Qué otra cosa? También debe señalarse el lugar y la fecha en que se celebró esa asamblea en que se conoció la propuesta. Y un tercer elemento, debe señalarse quién fue el primer ciudadano que votó en favor de esa propuesta. Imaginémonos que se empieza la votación, se ha presentado la iniciativa y está la asamblea de ciudadanos y el primer ciudadano dice: yo no estoy de acuerdo porque considero que esa no es la forma de regular las relaciones entre nosotros ciudadanos. Muy bien, pasó. Ahora el segundo dice: no, yo sí estoy de acuerdo, creo que es lo más
acertado que se ha ocurrido. Y viene el tercero y así todos dicen sí, 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 sí. Entonces el nombre que debe figurar ahí es el del segundo, que fue el primero en haber votado en favor de la propuesta. Esos son los tres elementos que aparecen en la praescriptio, en esa introducción que va a tener la ley. Va a hacer referencia a quién hizo la propuesta, va a señalar el lugar y fecha en que se celebra la asamblea en que se conoce esa propuesta y va a contener el nombre del primer ciudadano que ha votado en favor de esta. Esa es la praescriptio. Luego viene el segundo componente, que es la rogatio. Aquí ya tenemos, podríamos decir, una dificultad, porque la palabra rogatio la hemos utilizado en dos contextos. Recién me acaban de contestar ustedes que la rogatio es la potestad, es la facultad que le permite a un magistrado presentar una iniciativa de ley. Y ahora la estamos viendo en otro contexto, la misma palabra, rogatio, solo que acá no la entendemos como aquella potestad, sino como una parte de la ley. En esta segunda parte de la ley, conocida como la rogatio, lo que vamos a incluir son los artículos propiamente, las normas específicamente. Esas normas son las que van a figurar acá en la rogatio. Y esas normas son las que se van a ordenar conformando, por ejemplo, capítulos, secciones o libros. La rogatio son las normas propiamente. Es el cuerpo principal de la ley. Y luego viene el tercer elemento, que es la sanctio. La sanctio es la sanción. Son las consecuencias que se van a dar ante la no observación de las normas contenidas en la rogatio. Si nosotros presentamos una conducta disconforme a la señalada en la rogatio, entonces vamos a tener sanciones, vamos a tener consecuencias. Esas consecuencias son las que aparecen en el componente 3, que es la sanctio. Las sanctio son las sanciones, las penas, los castigos que corresponden, las consecuencias que van a surgir dado la inobservancia de la norma contenida en la rogatio. ¿Alguna duda? Bien, entonces ahora hablamos de la clasificación de las leyes. Hay dos criterios para clasificar todas las leyes. Las leyes se pueden clasificar por el procedimiento que se sigue para su formulación. ¿Y qué caminos pueden haber para formular la ley? Aquí podemos identificar dos tipos de leyes. Unas son las leyes datae y otras son las leyes rogatae. Datae y rogatae. ¿Cuáles son las leyes datae? Las leyes datae existieron en un principio. Cuando entra en vigor la ley de las 12 tablas, las leyes datae ya no van a crearse. Solo al principio, antes de la ley de las 12 tablas, era viable pensar en que se podían formular las leyes datae. ¿Cuál era el camino para formular las leyes datae? Las leyes datae eran formuladas por un magistrado. Ese magistrado se encargaba de preparar la iniciativa, pero él mismo tenía la facultad de poder aprobarla, de poder convertirla en ley. Eso quiere decir que era una creación propia del magistrado. Ahí no intervenían las asambleas populares. Era el magistrado en el ejercicio de sus facultades que venía, hacía la norma, hacía la formulación de la norma y luego decidía aprobarla. Y la norma se volvía ley de carácter general para los ciudadanos romanos. Esa ley que era creada directamente por ese magistrado, esa es una ley datae. Ahora, ¿cuáles son las leyes rogatae? Las leyes rogatae son las que van a seguir ese procedimiento que más hemos estado describiendo. Aquel en donde viene un magistrado, prepara una iniciativa de ley, la somete a una asamblea popular, en la asamblea popular se hace una discusión y llega el momento en que se aprueba la misma. Después de que la asamblea ha aprobado aquella iniciativa, la va a trasladar al Senado. El Senado no va a tener ningún poder de decisión. Lo único que hace es ratificar la voluntad del pueblo. Entonces, si en asamblea se ha dicho esto, se vuelve ley, el Senado no puede decir, no, se equivocaron ciudadanos, esto no puede ser ley. No. El Senado lo único que hace es ratificar. Solo dice, sí, está bien. ¿Qué nos muestra eso? Dos elementos podemos distinguir ahí.
Se dan cuenta que para formular la ley aparecen los 3 elementos que constituyen la República de Roma. La Constitución de la República de Roma está basada en 3 elementos. ¿Cuáles son? Las magistraturas, las asambleas populares y el Senado. Y esos 3 elementos figuran en el procedimiento para crear una ley rogatae. El magistrado prepara la propuesta, la asamblea la conoce, la discute y la aprueba, y el Senado ratifica lo que se haya acordado en la asamblea. Los 3 elementos sobre los que se basa la Constitución de la República de Roma están incluidos en ese procedimiento. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gracias. Bien, como les dije antes, son 2 clasificaciones. Esta primera fue tomando en cuenta el procedimiento que vamos a seguir para la formulación de la ley. Reitero que al final de la República solo vamos a encontrar leyes rogatae, ¿verdad? Las leyes datae ya no se van a formular. Bueno, vamos con la segunda clasificación. En la segunda clasificación, el criterio es los efectos que produce la sanctio, la sanción, los efectos que produce la sanción de la ley. ¿Y qué efectos puede producir? Veamos, aquí hay 4 clases de leyes. Una ley puede ser perfecta. ¿Cuándo una ley es perfecta? Una ley es perfecta cuando al aplicar la sanción logramos regresar a la situación que existía antes de aquella conducta disconforme, ¿ya? Si nosotros logramos regresar a lo que existía antes de la infracción, la ley es perfecta. Si nosotros aplicando la sanción regresamos a lo que existía antes de la infracción de la norma, la ley es perfecta. Veamos un ejemplo. Imaginémonos que el vecino viene y se roba una cabeza de ganado. Entonces yo digo, ese vecino se robó mi cabeza de ganado. Voy en busca de una autoridad para que me apoye a restablecer mi derecho vulnerado. Efectivamente se logra demostrar que aquel se robó, que la cabeza de ganado era mía, y entonces, ¿qué viene? La sanción, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la sanción? Devuelva la cabeza de ganado. Entonces, me devuelven mi cabeza de ganado. ¿Qué nos muestra eso? Que la aplicación de la sanción ha logrado que regresemos a la situación que existía antes de la infracción de la ley. En esos casos, decimos que esas leyes son perfectas. En el segundo caso, las leyes son menos que perfectas, ¿ya? Menos que perfectas. ¿Y por qué son menos que perfectas? Porque aun cuando se aplica la sanción, no logramos regresar a lo que existía antes de la infracción. Imaginémonos la norma que hace referencia al homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a otra persona. Viene un sujeto y mata al otro. Y se le sigue un proceso. Y se logra demostrar que efectivamente es responsable de homicidio. Muy bien, ahora hay que sancionarlo. ¿Pero cómo lo vamos a sancionar? Bueno, sancionémosle imponiéndole prisión de 30 años. 30 años va a pasar preso ese señor. Se impuso la sanción, pero ¿regresamos a lo que existía antes de la infracción? No, no logramos, porque aquel que murió asesinado, aquel que fue víctima de homicidio, está ahora bajo tierra. Ya no se puede levantar, ya no lo podemos resucitar. Entonces, ¿qué implica? Que aun cuando esa ley encerraba una sanción, contenía una sanción, la aplicación de la sanción no nos permite regresar a la situación que existía antes de la infracción. Esa ley es menos que perfecta. Ahora, ¿y cuándo estamos ante una ley imperfecta? En la ley imperfecta, lo que vamos a tener es la falta de sanción. No va a existir sanción.
Entonces, alguien comete la infracción, revisamos cuáles pueden ser sus consecuencias y no tiene consecuencias. No tiene consecuencias. Entonces, obviamente no se puede regresar ni en lo mínimo a lo que pudo existir antes. Ahí estamos ante una ley imperfecta. Es una ley que no encierra sanciones. Es aquello, por ejemplo, imaginémonos en esta sociedad. Por ahí hay una norma que dice que es prohibido aumentarle los precios a los productos de la canasta básica en situaciones de emergencia. Bueno, ahí está la norma. Es prohibido. Muy bien. Bueno, pero por ahí hay una tienda, hay una panadería en donde están vendiendo al doble del precio ordinario los productos. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que corresponde? Hay que aplicarles una sanción, ¿verdad? Porque cometieron una infracción. Se supone que no deben de elevar los precios. Bueno, pues revisemos la ley. ¿Qué infracción cabe para ellos? Pues no, dice que es prohibido, pero no hay ninguna infracción. O por ejemplo, por ahí hay hogares en donde se dedican al abrigo de niños que están separados de sus padres, ¿no? Esos hogares de abrigo que cuidan a niños que han sido separados de sus padres por diversas razones, pues tienen que cumplir con ciertas condiciones, ¿verdad? Porque no se trata de que se aprovechen de esos niños que están abrigando. Bueno, pues resulta que de repente vemos que hay un hogar en donde están explotando a los niños porque los están sacando a que pidan limosna y luego los regresan, por ejemplo. O el simple hecho de no querer darles educación, recreación, atención médica a esos niños abrigados en el hogar. Entonces ya eso es una conducta disconforme porque los niños tienen derecho a la educación, a la salud, a la recreación. Bueno, pues entonces lo que queda es revisemos en la norma y resulta que sí, el hogar está obligado a darles esos servicios. Pero ¿y qué pasa si no le da los servicios? ¿Hay alguna pena que imponerle? No, no hay ninguna. Pues, ¿qué tenemos ahí? Una ley imperfecta. Las leyes imperfectas son aquellas que carecen de sanciones. Ahora, ¿cuándo estamos ante una ley más que perfecta? Más que perfecta quiere decir que regresamos a lo que había antes y todavía así se le imponen más consecuencias al infractor. Volvemos al ejemplo de que nos roba el vecino nuestra cabeza de ganado. Bueno, nos robó nuestra cabeza de ganado, pero resulta que ahora la sanción que le imponen ya no solo es que me devuelva la cabeza de ganado, sino además de devolverme la cabeza de ganado, le dicen que tiene que pagar una multa de 1,000 haces, por ejemplo. ¿Qué nos muestra eso? Que regresamos a la situación anterior y todavía aún así le imponen un castigo al infractor. Eso es una ley más que perfecta. ¿Alguna duda? Yo hice más que duda, es como comenté a una compañerita, que si está la posibilidad de por favor aceptarlo, que está en cola desde el inicio y Sí. no sé por qué razón no la ha aceptado. Lo que pasa es que cuando ya estoy presentando, sí no tengo acceso a ese momento, a esa plataforma, porque Ok. la pantalla me cambia. Entonces sí escucho que están por ahí, pero por eso tengo que esperar a que se suspenda un poquito la presentación para entonces sí darles el ingreso. En un ratito les voy a dar el ingreso. Muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a hablar de una ley en particular. A esta se le conoce como la ley de las 12 tablas. ¿Y qué ocurre con la ley de las 12 tablas? Se recuerdan ustedes de las secesiones de los plebeyos, ¿verdad? Recuerdan que en algún momento dijimos que los plebeyos se cansaron de los patricios porque los patricios actuaban con mucha arbitrariedad, porque al final de cuentas, como las normas no eran escritas, ¿verdad? Entonces los patricios decían, no, si no era esto lo que decíamos nosotros, era esto. Y entonces los plebeyos decían, pero sí, era lo que habían dicho, sí, pero es esto. Ustedes malentendieron. La gran, decían los plebeyos, aquí lo que necesitamos es que todo quede por escrito, que las normas estén escritas. Bueno, pues
En algún momento ya los patricios habían iniciado el esfuerzo de tener un derecho escrito. Y gracias a esa secesión del año 449, en donde los plebeyos van a presionar para que se avance en ese proyecto, es que al final se va a concluir con la primer ley escrita que va a tener Roma. Y a esta primer ley escrita, que jurídicamente es la ley más importante que hay, se le conoce como la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es la ley que en el ámbito jurídico es la más importante. En el ámbito social, no. En el ámbito social, la ley más importante es la ley Hortensia. ¿Se recuerdan? La ley Hortensia fue aquella que hizo que desaparecieran las diferencias que habían entre patricios y plebeyos. Entonces, a partir de la ley Hortensia, ya es lo mismo ser plebeyo que patricio. Todos son ciudadanos romanos y por tanto tienen la protección del Estado y del derecho. La ley Hortensia es la ley socialmente más importante, pero jurídicamente la ley más importante es la ley de las 12 tablas. ¿Cómo se formuló la ley de las 12 tablas? Se dice que los romanos en aquel momento dijeron, bueno, pues necesitamos tener un derecho escrito y para eso lo que vamos a hacer es investiguemos. Busquemos por ahí quién ha hecho esfuerzos de derecho escrito. Y dijeron, pues los que más han avanzado en conocimiento a esta parte de la vida, en este momento histórico, han sido los griegos. Entonces, ¿por qué no investigamos qué han hecho los griegos en materia de derecho? Nombraron una comisión de 3 patricios. 3 patricios para que hicieran un viaje a Grecia. Fueran a entrevistar personas, a buscar documentos, a recabar todo lo necesario para pensar en qué podría contener una ley escrita. Aproximadamente 2 años estuvieron esos 3 patricios dando vueltas por Grecia, hablando con los griegos, preguntando, recabando información. Regresaron a Roma. Cuando regresan, rinden un informe y cuentan, ¿verdad?, sobre qué es lo que debiera regularse. Muy bien, dicen los que reciben el informe, ¿verdad? Qué bueno, pues entonces ahora ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Como nos damos cuenta, con lo que aquellos han descubierto en Grecia, quiere decir que más o menos son como 10 tablas las que podríamos llenar de normas. Así que vamos a completar esa comisión de 3. Ahora vamos a integrarla con 10 integrantes. Y cada integrante de esta comisión se va a encargar de elaborar una tabla. Y en esa tabla va a escribir todas las normas relacionadas con una materia en particular. Entonces les dieron tiempo a los 10, ¿verdad? A esos 10, a esos decimviros les dicen, a los 10, para que se encargara cada uno de elaborar la tablita. Y regresaron y presentaron sus 10 tablitas, ¿verdad? Una tablita cada uno. Pero para ese entonces es que se da esta secesión de la que hemos estado hablando, en donde los patricios van ahí avanzando en su proyecto, pero como que con poca prisa, ¿verdad? Ahí bien lentos en el intento de crear su primera ley escrita. Y ya los plebeyos se han cansado de que el derecho sea oral, que no sea escrito. Entonces vienen los plebeyos y les dicen, no, ustedes apúrense, terminen eso, porque si no, no vamos a regresar, nos vamos a quedar aquí en este monte. Entonces vienen los patricios y dicen, va, avancemos pues. Y descubren, ¿verdad?, que la verdad es que esas 10 tablas todavía les faltan algunos elementos, algunas normas que agregar. Y dicen, bueno, pues para que los plebeyos estén contentos, integremos a 2 plebeyos en la comisión. Van a haber 10 patricios y 2 plebeyos. Y entonces hay que hacer 2 tablas más, pero esas 2 tablas más no van a tener temas propios, sino lo que van a hacer es incluir ahí complementos de las otras tablas. Aquello que en algún momento se les olvidó regular en alguna tabla de la 1 al 10, bueno, pues se agregó en la tabla 11 o en la tabla 12. Por eso es que es la ley de las 12 tablas, pero realmente solo 10 de esas tablas son las que van a tener algún contenido en particular. Veamos de manera general qué es lo que contienen esas 3 tablas. Las primeras 3 regulan lo que tiene que ver con los procedimientos que se van a seguir para poder resolver los conflictos que se dan entre los ciudadanos romanos. Entonces dijeron, el primer momento, cuando existe ese conflicto, que vayan ante un magistrado.
Ese magistrado va a conocer el conflicto y luego va a pasar a una segunda etapa. En esa segunda etapa sí va a haber un juez. Esa segunda etapa es el procedimiento in judicio. El primero ante el magistrado, in jure. Cuando lo trasladan al juez es in judicio. Y el juez viene, va a conocer, va a valorar las pruebas, va a tomar una decisión. Y ahí termina el procedimiento prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Imagínense que el procedimiento tiene que ver con que yo debo de pagar una suma de dinero. Yo tengo que pagar 10,000 AES. 10,000 AES tengo que pagar. Y resulta que yo no quiero pagarlos, pero ahí hubo un proceso ante el magistrado y luego ante el juez, es decir, pasamos el procedimiento in jure y el procedimiento in judicio, y ahora ya el juez ha dicho, sí, tenés que pagar 10,000 AES. Y yo digo, pero yo no quiero pagar 10,000 AES. Ay, yo no, aunque el juez haya dicho que yo tengo que pagarlas, no. Si yo me opongo a cumplir la sentencia dictada por el juez, lo que procede es un procedimiento ejecutivo en el que me van a obligar a tener que dar las 10,000 AES. Ahora, si yo digo, bueno, pues tiene razón, el juez ya dijo, yo doy las 10,000 AES de una vez, ahí no fue necesario el procedimiento ejecutivo, ¿verdad? Pero eso es lo que va a regular las tablas 1, 2 y 3. Las tablas 4 y 5 tienen que ver la 4 con la patria potestad, en donde la patria potestad es el poder. Por eso es la potestad, es el poder. ¿El poder de quién? El poder del Padre. El poder del Padre sobre todos los que dependen de Él, sobre todos los que integran la familia. ¿Cómo va a ser ese poder? ¿Cuándo termina ese poder? Eso está regulado en la tabla 4. En la tabla 5 está considerada la tutela, la curatela y la sucesión. Esto tiene motivo para cuando muere el pater familias, cuando muere el jefe de familia. Cuando muere el jefe de familia, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa si los hijos son pequeñitos? Ahí hay que utilizar la figura de la tutela, del tutor. ¿Y qué pasa si son un poquito más grandes, pero de igual manera tienen algunos problemas como para poder tomar decisiones? Hay que usar la curatela, hay que tener un curador. Y el tema de la sucesión. Ha muerto el pater familias. ¿Qué vamos a hacer con el patrimonio de ese pater familias? Porque él era el dueño. Los hijos no son los dueños, aun cuando haya muerto el padre. Entonces, ¿cómo lograr que los hijos lleguen a ser los dueños de aquello que era de papá? Esa parte es la de la sucesión. Las tablas 6 y 7, las 6 tienen que ver con los derechos reales, los derechos sobre las cosas. Ahí está la propiedad, que es el derecho más amplio que hay. Está la posesión, que la posesión realmente no es un derecho, sino es una situación de hecho, pero debe reconocerse jurídicamente. Es aquello de que yo tengo algo, pero no soy el dueño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes pasan por ahí, por el Puente del Incienso, podrán darse cuenta que hay por ahí unas casitas, pero esos señores no pueden decir, yo voy a vender este terreno porque ellos no son los dueños, ya ellos no son propietarios, pero sí son poseedores. Entonces ahí está la figura de la posesión. Ese tema también está considerado en la tabla 6. Y luego la usucapión. La usucapión, digamos que es un modo para que el que es poseedor pueda convertirse en algún momento en propietario, cuando se cumplen ciertos requisitos. La tabla 7, como habíamos dicho, están las servidumbres. Las servidumbres tienen que ver con derechos que se establecen entre los predios, beneficios de un predio a otro. Imaginémonos que hay dos predios, están rodeados de barranco y la única manera que yo tengo para pasar a mi predio, que es el que está al fondo, es recorriendo el predio de enfrente. Entonces el predio de enfrente en algún momento tendrá que ceder una franjita. Ya él no podrá construir y cerrar todo y decir, pues ya no te quedaste cómo pasar a tu predio. No, tendrá que dejar una franjita para que yo pase. Ese beneficio que está dando un predio en favor del otro predio, del que está al fondo, eso se conoce como la servidumbre. Pues ese tema es tratado en la tabla 7. La tabla 8, la 9 y la 10. La tabla 8 tiene el derecho penal y las obligaciones. El derecho penal es lo que tiene que ver con la identificación de aquellas conductas criminales, con la identificación de los delitos, ¿ya? Entonces, cuando uno comete un delito, necesariamente van a nacer obligaciones. Por eso es que se llama derecho penal y obligaciones.
Si yo robo, pues tendré la obligación de devolver lo que he robado, ¿verdad? Si yo destruyo, tendré la obligación de construir lo destruido. Entonces, en esa tabla están identificadas las conductas que se consideran delitos y las obligaciones que nacen para aquel que incurre en ellas. En el derecho público están normas que regulan al Estado de Roma y cómo el Estado de Roma se relaciona con los ciudadanos. Y el derecho sagrado tiene que ver con las normas que regulan lo que tiene que ver con los muertos, ya con los cementerios. Lo sagrado, lo sacro es lo de los muertos, no es lo de los dioses, ¿ya? Bien, ese es el contenido de las 12 tablas. Como hemos dicho aquí que hemos buscado explicar, la fuente más importante de derecho en la época de la República, la ley. Pero hay otras dos fuentes, ¿verdad? Bueno, pues estudiemos la segunda fuente. La segunda fuente se conoce como los plebiscitos. Hablemos de los plebiscitos entonces. Aquí con los plebiscitos lo que hay que recordar es a los plebeyos, ¿verdad? Entonces, por eso plebeyos, ¿verdad? Bueno, hablemos de los plebiscitos. Aquí tenemos representadas las asambleas de los plebeyos. En esta asamblea, los plebeyos pueden tomar decisiones sobre crear normas para regular las relaciones entre plebeyos. Esas normas creadas por los plebeyos en asamblea, esas normas son las que se llaman plebiscitos. Los plebiscitos son las normas que han sido creadas por los plebeyos en sus asambleas. Bueno, esas normas, se dan cuenta, parecen las leyes, ¿verdad? Porque también son en asamblea, pero las leyes eran de ciudadanos romanos. Los plebiscitos son de los plebeyos. Bueno, pues esos son los plebiscitos. Ahora recordemos algunos elementos que ya antes habíamos estudiado. Hay 13 sesiones importantes. La del 494 se acepta como magistrados tribunos a 2 plebeyos. Se crean 2 magistraturas propias de los plebeyos, ¿verdad? Se recuerdan que eso lo hemos dicho ya antes. Aparece la figura entonces del tribuno de la plebe. Van a haber 2 tribunos de la plebe y estos se van a elegir en asamblea. Pero también ahí se reconoce que los plebeyos, además de elegir a sus tribunos, van a poder crear normas para regular sus relaciones. Para regular la conducta de los plebeyos, ellos van a poder crear normas. Y eso se reconoce como consecuencia de la secesión del año 494 a.C. Luego, en la 449, es donde aparece la primera ley escrita, ¿verdad? La ley de las 12 tablas. Y luego la secesión del año 287 a.C., que es cuando aquellos plebeyos se retiran al monte Aventino. ¿Y qué es lo que piden? Lo que piden es que ya tengan ellos la calidad de ciudadanos. Y para eso entonces, de esa secesión del año 287 a.C., se va a reconocer que aquellas normas que crearon los plebeyos para ellos van a tomar un carácter general. Ya no van a ser normas que solo los plebeyos tienen que observar. Van a ser normas para todos. No importa si fueron de origen plebeyo o de origen patricio. Para todos se van a aplicar. Por eso es que los plebiscitos son una fuente de derecho para los romanos, para todos, no solo para los plebeyos, porque en el año 287 a.C. se le dio a los plebiscitos ese carácter general. Por tanto, eran normas de observancia obligatoria para patricios y para plebeyos. Realmente ya no se hablaba de patricios y plebeyos, ¿verdad? Porque los dos grupos se habían convertido en ciudadanos romanos. Ya no habían diferencias entre ellos. ¿Alguna duda? Malik.
Gracias. Bueno, ahora hablamos de la tercer fuente del derecho. A la tercer fuente la conocemos como los edictos de los magistrados. En los edictos de los magistrados es donde va a constar el ius honorarium, es donde va a constar las decisiones de los magistrados, es donde se va a materializar el ejercicio del ius edicendi, en los edictos de los magistrados. Estos son la tercera fuente, ¿ya? Ahora ya le damos nombre. La tercera fuente es edictos, ¿ya? Los edictos que emitieron los magistrados. Ahora, ¿cómo era esto de los edictos? Pues acá tenemos a un magistrado. Se recuerdan que el magistrado iba a ejercer el cargo ¿por cuánto tiempo? Un año, Por un año. Por un año, ¿ya? Entonces esta barrita representa el año. Este magistrado, cuando toma posesión, va a emitir las normas que tienen que observarse en tanto él sea magistrado. Esas normas que él va a emitir, imaginémonos, estoy hoy tomando posesión de magistrado en esta región y entonces yo quiero que a partir de este momento esto sea considerado como las normas que deben de observarse, ¿ya? Entonces, cuando está dando a conocer esas normas, lo que está haciendo es emitiendo un edicto. Ese se conoce como el edicto anual. ¿Por qué es un edicto anual? Porque este edicto, estas normas que él emite en este momento, van a tener vigor solo en tanto él ocupe el cargo. Cuando finalice el año, pues deja de tener vigor el edicto que él emitió. Y ya, pues el que llegue a sustituirlo en su momento, dentro de un año, emitirá también su edicto. Y su edicto también tendrá un vigor de un año. Cuando entregue el cargo, llegará otro y ese otro también tendrá que emitir su edicto. Por eso, esos se llaman edictos anuales, ¿ya? Hay un edicto anual. Pero, ¿qué puede ocurrir? En el transcurso del año puede presentarse una situación inesperada, algo que no había sido regulado en el edicto anual. Si eso ocurre, puede ser que sea necesario que el magistrado emita en el transcurso, durante el año, algún edicto. Ese edicto que va a atender situaciones repentinas se conoce cabalmente así, edicto repentium, ¿ya? Atiende situaciones repentinas, cuestiones inesperadas, temas no tratados en el edicto anual y que obligan a emitir un edicto nuevo, un edicto que complemente lo que había tratado el edicto anual. Entonces, así como existe un edicto anual, pueden existir los edictos repentium. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, igual que ocurre con nosotros, ¿verdad? Lo que ocurre con nosotros es que con el tiempo ya casi que no nos gusta hacer el trabajo y andamos viendo qué copiamos, qué pegamos, ¿verdad? El copy-paste. Por ahí hasta unas tesis de doctorado dicen que son puro copy-paste, ¿verdad? Bueno, pues ese copy-paste no es novedad, no es cosa de ahora. Ese viene desde allá de Roma también. Entonces, en algunas ocasiones hubo un magistrado que dijo, ala, ¿para qué me voy a quebrar la cabeza creando un edicto anual para que yo le dé vigor a partir de que tome posesión? Ahí voy a tomar el mismo de aquel, solo le voy a cambiar el nombre, la fecha y ahí va de nuevo. Poco a poco, el edicto anual parecía un copy-paste, una copia del anterior y del anterior y del anterior. Cuando eso ocurrió, entonces se le va a conocer ya como un edicto traslaticio. ¿Por qué? Porque se está trasladando de un magistrado a otro, ya no hay novedad, es el mismo, solo que se traslada de uno hacia el otro magistrado, de uno hacia el otro magistrado. Ya no lo llamamos edicto anual, lo llamamos edicto traslaticio. ¿Alguna duda? No, licenciado. Bueno, entonces esas son las tres fuentes de derecho de la época de la República. Solo para asegurarnos, porque esto es lo importante, ¿ya? Esto es lo que tenemos que tener bien claro.
¿Cuáles son las tres fuentes de derecho en la época de la República? Las tres fuentes propias de la República. ¿Alguno de los 165 alumnos que están escuchando? La ley, los plebiscitos y el jus edicendi. La ley, los plebiscitos, pero el tercero tiene otro nombre. Edictos de los magistrados. Sí, así como está en pantalla, edictos de los magistrados. Porque cuando en su momento hablábamos del jus edicendi, nos sirvió para entender que esto era el ejercicio de esa potesta. La potesta se llama jus edicendi. La fuente que surge del uso de esa potesta se llama edicto, ¿ya? Entonces, la fuente es edicto de los magistrados, ¿ya? Que quede claro, edicto de los magistrados. ¿Alguna duda? Licenciado, el edicto de los magistrados no es lo mismo que el jus honorarium. Bien, está contenido, pero es como decir, ¿y las leyes y los plebiscitos no son el jus civile? Claro, son el jus civile, pero los criterios para denominarlos son distintos. Cuando yo estoy buscando dividir o clasificar el jus, atendiendo el ámbito geográfico en que se observan, o atendiendo a su creador, por ejemplo, atendiendo a su creador, puedo decir que hay jus civile y jus honorarium, atendiendo a su creador. Pero ahora, hablando de las fuentes del derecho, estoy hablando de los edictos. ¿Que los edictos llegan a ser el jus honorarium? Cierto. ¿Que las leyes y los plebiscitos llegan a ser el jus civile? Cierto. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahora, hablando de fuentes, las fuentes no se llama jus civile y la fuente no se llama jus honorarium. La fuente se llama ley, plebiscito y edictos. ¿Alguna duda? No, Liz. Gracias. Bueno. Entonces, sigamos ahora de otra manera. Siempre estamos hablando de la República, ¿ya? Pero ahora vamos a considerar qué le pasó a esa República con el paso del tiempo. Ahora tratamos la crisis de la República. La República de Roma va a entrar en crisis como consecuencia de los conflictos sociales. Conflictos que, como dijimos, ya no son entre patricios y plebeyos, porque estos ahora todos son ciudadanos. Ahora el conflicto es entre los que tienen y los que no tienen. El problema es la distribución de la riqueza. Y en ese contexto, cuando la situación social se sale del control, hace necesario empezar a nombrar dictadores. En ese contexto, por ejemplo, podemos hablar de Tiberio. A Tiberio se le encargó resolver el problema social. Y Tiberio dijo, la manera de resolverlo es proveyendo de recursos a los desposeídos. ¿Y de dónde consigo esos recursos? Pues del ager publicus, de la riqueza del Estado de Roma. Pero las clases pudientes de Roma no vieron con buenos ojos que se repartiera la riqueza del Estado de Roma. Como no estaban de acuerdo con la postura de Tiberio, lo que quedó fue asesinarlo. Después de Tiberio sigue su hermano, Cayo Graco.
Pero Cayo Graco dice, mi hermano tenía razón, la única manera de resolver la crisis que vivimos es con el reparto de la riqueza del Estado. Cayo Graco corre la misma suerte que su hermano, es asesinado. Después sigue Cayo Mario. Cayo Mario también, igual que sus dos antecesores, piensa lo mismo, pero sabe que solo por pronunciarlo puede conseguir la muerte. Entonces, en ese contexto, prepara un ejército para protegerse y se declara el defensor del pueblo. Seguidamente tenemos a Sila como dictador. Sila sí efectivamente va a buscar restablecer la república, va a buscar regresar a los mejores años de la república y de alguna manera consigue algo. Sin embargo, esta historia que describimos nos permite mostrar que poco a poco en Roma está surgiendo la idea de que sí es posible tener a un solo hombre como encargado de toda Roma, igual que como ocurría en la monarquía, y no con dos cónsules y un conjunto de magistrados acompañándolos. Sin embargo, no obstante, también se tomó otra postura, la de pensar que si con dos cónsules no se puede mantener el control, tal vez con 3 personas a cargo. Y en ese contexto aparecieron los triunviratos. El primer triunvirato estuvo integrado por Pompeyo, Craso y Julio César. Pompeyo y Craso habían sido ya antes cónsules. Estos 3 son los que van a encargarse de dirigir Roma. Resulta que Craso pierde la vida en un enfrentamiento militar, quedan únicamente Pompeyo y Julio César. Pompeyo está en la ciudad, Julio César está en las afueras, el Senado se inclina por Pompeyo, Julio César teme que Pompeyo lo desplace del cargo, Pompeyo también teme, no tiene confianza en Julio César, y eso conduce a que llegue un momento en el cual se da un conflicto, se da una lucha entre Pompeyo y Julio César. Julio César sale victorioso. Julio César, a partir del año 44 a.C., se vuelve en el que va a tener el control sobre toda Roma. Estamos encaminándonos a una nueva estructura. Sin embargo, las personas no estuvieron de acuerdo con Julio César. Julio César es asesinado y en su lugar tendría que nombrarse otra vez un triunvirato. Sin embargo, Julio César se encargó de concentrar el poder en una sola persona y consideró que ese cargo debía ser hereditario. Y cuando decidió a quién dejarle el cargo, él dijo, pues se podría dejar a mi sobrino nieto, a quien voy a adoptar para que él pueda ser mi sucesor. El sobrino nieto es Octavio. Sin embargo, aquí está Octavio como heredero del cargo de Julio César, pero también está Marco Antonio, que es quien ha acompañado a Julio César en las campañas militares. Marco Antonio se siente merecedor del cargo, pero Octavio podría ser el heredero. Octavio y Marco Antonio se reúnen y deciden invitar a Lípidos para integrar un segundo triunvirato. De este segundo triunvirato, lo que resulta es que Lípidos va a ser desterrado. Van a quedar únicamente Octavio y Marco Antonio. Octavio se las ingenia para que Marco Antonio sea declarado enemigo de Roma. Para ese momento, Marco Antonio ya está en Egipto y ha entrado en relaciones con Cleopatra. Se da una guerra entre Octavio y Marco Antonio. Octavio sale victorioso. Octavio, a partir del año 27 a.C., va a ser el hombre que se hará cargo de dirigir Roma. Estaremos dejando atrás la época de la República y estaremos entrando al imperio.
Bien, con esto entonces hemos cubierto lo relacionado con la República. Y ahora lo que queda es tratar el imperio. El imperio lo estaríamos tratando en la clase del día. ¿Cuándo toca con ustedes? Vamos a ver. Estamos hablando de que la otra semana no tenemos clases, ¿verdad? No tenemos clases porque ustedes están en examen martes y jueves. Martes y jueves no hay clases. Luego, la semana que viene también es una semana de exámenes y ahí es donde está el examen de Derecho Romano. En la semana siguiente, los exámenes son lunes, miércoles y viernes. El examen de Derecho Romano es el miércoles. Entonces, miércoles 25 es nuestro examen de Derecho Romano. Entonces, quiere decir que después de hoy, la única clase que tenemos es la que se daría el martes 24, un día antes del examen. Solo un periodo de clase tenemos. En ese periodo de clase vamos a tratar el imperio. Si alguien quiere adelantarse porque le parece que el tiempo que le va a quedar de un día a otro es muy poco para estudiar, pues puede entrar a YouTube y ver el video del imperio, que es lo que vamos a explicar en la clase. Es un tema relativamente corto. Entonces, insisto, ¿qué contenido vamos a evaluar? Vamos a evaluar toda la primera unidad, que incluye las características del derecho romano, los conceptos fundamentales del derecho romano y la periodización de Roma. En la periodización de Roma está la monarquía, la república y el imperio, que es lo que tenemos pendiente y que veremos en la siguiente clase, justo la anterior al examen. ¿Qué plataforma vamos a utilizar para el examen? Lamentablemente, por la forma en que estamos organizados ahora, los esfuerzos no han dado los resultados esperados todavía, pero ahí se está trabajando y creemos que las autoridades efectivamente van a lograr que se pueda utilizar Moodle en los exámenes en los próximos días. Entonces seguiremos esperando, ¿ya? Seguiremos esperando. La expectativa es que se va a usar Moodle para nuestro examen de Derecho Romano. Llegar a darse un inconveniente que hace imposible que se pueda usar Moodle porque no se logró el resultado esperado en la gestión administrativa, pues entonces buscaremos una alternativa. Obviamente, oportunamente, ¿verdad? Con tiempo se las estaré compartiendo para que ustedes estén bien enterados. Pero por ahora, dejemos en que es Moodle. De no ser así, pues a sus correos y en el Facebook estaré informando sobre la alternativa que tendremos. Otra cuestión más. ¿Se recuerdan que hemos hablado de las actividades de zona? Vamos a hacer una primera actividad de zona. Se las voy a compartir con un link. Es un formulario. Es un formulario que va a estar disponible a partir de mañana, desde el primer minuto de mañana viernes, hasta las 23:59 de mañana. Son 10 preguntitas relacionadas con los temas que hemos estado viendo. ¿Y qué es lo que busca este cuestionario? Bueno, primero, pues, ir formando parte de la zona. Pero principalmente fortalecer los conocimientos que hemos estado desarrollando en estos días. Y por el otro lado, familiarizarnos con el tipo de pregunta que vamos a plantear. Entonces les encargo que estén atentos para poder resolver ese cuestionario. ¿En qué momento lo resuelvan? Eso depende de cada uno de ustedes. Ya ahí está disponible. Está disponible desde mañana temprano hasta el final del día. Ustedes deciden cuánto tiempo le quieren dar y ustedes deciden en qué momento van a comenzar o terminar la respuesta del formulario. Si no hay dudas, entonces nos quedaríamos aquí. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Yo tenía la duda de cuántos puntos
acumularemos en zona para el segundo parcial, porque tengo entendido que esta actividad es acumulativo para el segundo parcial, ¿verdad? Sí, así es, son 10 puntos para las actividades de zona, ajenas a los parciales. Ah, bueno. Ahora fíjese de que yo he estado teniendo mucha falla en la señal para escuchar su clase y solo partes le he escuchado y partes no le he logrado escuchar y no le escuché la explicación de la crisis de la crisis de la Roma. Entonces, está subiendo todo ese contenido para poderlo repasar. Sí, es lo que ha estado ahí. Usted no está conectada al Facebook ni al YouTube, entonces. No, licenciado, no tengo los links. Ay, No. pues, ¿y qué está esperando? No sé si me puede compartir ahorita en la clase el link para poderme ir al Facebook. Ya algún compañero lo hizo. Revisemos el chat y se va a dar cuenta. Ahí recuerdo recién haber visto que alguien compartió o vi mal. No, buenas tardes. Buenas tardes. Está bien, gracias. Sí, fíjese que me interesa saber si por qué día enviará mañana el cuestión que nos va a mandar el licenciado, pero él me dijo que le daba favor. Como les dije, al correo. Ok, gracias al que tenemos registrado, gracias. Al que tienen registrado, así es. Si alguien tuviera inconveniente en cuanto a no recibir el correo, ¿ya? Si alguien no recibe el correo, solo que no reciba, por favor, no, porque hay ocasiones en donde hay personas que me escriben solo para contarme que sí lo recibieron y que no tuvieron problema y que todo marcha bien. Bueno, pues qué bueno que marcha bien, ¿verdad? Pero si todo marcha bien, no escribamos porque entonces saturamos el buzón y no me da tiempo contestar todos los correos. Que escriban solo los que tienen inconveniente. Aquel que no recibe el correo en el transcurso de la mañana, que me escriba al mediodía, ¿ya? Y yo veo qué es lo que pasó. Pero solo el que tenga problema, el que no reciba en la dirección que registró en la facultad, ¿ya? Solo él. Los demás no vayan a estar escribiendo porque si no, se nos complica poder leer y contestarles a todos. Gracias, licenciado, por la clase, por la información que nos da. Lick, disculpe, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Cuál es el valor del formulario que va a dejar el día de mañana? Todas las actividades valen 10. O sea, es un promedio. Gracias. Es un promedio, no es que cada una valga 10. Ok, gracias, muy amable, licenciado. Que tenga feliz día. Realmente. Bien, si no hay